Buenas tardes, nosotros somos el equipo 505 y venimos a presentarles el tema de aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Nuestro equipo está conformado por Javier Emanuel Tello Delgado, Marco Antonio Luna Ricario, David Alejandro Moreno Flores, Ángela Fernanda Valdés Solís, Luis Alberto Hernández Reyes y José Alejandro Rodríguez Paz. Las ecuaciones diferenciales tienen muchísimas aplicaciones en la ingeniería. En lo que llevamos en la facultad, lo que más tendríamos presente sería el resolver ejercicios relacionados con el crecimiento de poblaciones y entre otros ejemplos más. Antes de iniciar con el tema, haremos un repaso de lo que es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen una función y una o más de sus derivadas. Si la función tiene solo una variable independiente, la ecuación se denomina ecuación diferencial ordinaria, y si depende de dos o más variables independientes, las derivadas serían parciales, y la ecuación se denominaría ecuación en derivadas parciales. En este caso, se pone en relación el ritmo de cambio de una variable con respecto al ritmo al que cambian otras. Una función de y igualada a fx se denomina una solución de una ecuación diferencial, si la ecuación se satisface al sustituir y sus derivadas por fx y sus derivadas. Una vez recordado todo esto, a lo que le llamamos ecuaciones diferenciales, podemos decir que estas se utilizan mucho, por ejemplo, en análisis de poblaciones, que esto nos ayuda a medir cómo crece una población que puede ser de personas, árboles, bacterias, animales, etc. Por último, tenemos otro ejemplo que vendría siendo la ley de enfriamiento de Newton, y trata sobre la velocidad con la que los objetos tienden a enfriarse o a calentarse para igualarse con la temperatura del ambiente. Mi compañero empezará con el tema. Bueno, en un circuito tenemos una fuente de voltaje que genera una subida de tensión, que en este caso viene siendo la E en el circuito ahí. La inductancia, que es un elemento eléctrico en la cual se opone a los cambios de corriente y también genera una caída de tensión que va a ser dependiente del valor de la inductancia. Y también está el cambio de corriente respecto al tiempo. La resistencia también es un elemento lineal y nos ofrece una caída de tensión que va a ser igual a I por R. Y el condensador es un elemento eléctrico que se opone a los cambios de voltaje y nos genera una diferencia de potencial, la cual va a ser igual a Q sobre C. Se va a establecer por la ley de tensiones de Kirchhoff que la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de las subidas de tensión. De caídas de tensión tenemos L de I sobre dt más R por I, que era la caída de tensión, más 1 sobre C por Q. Y esto es igual a ET, que son las subidas de tensión. Existen dos variables. La primera variable es I y la segunda variable es Q, y ambas están relacionadas mediante la expresión que la corriente es el cambio de la carga respecto al tiempo. Entonces, esto sería la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, más R por dQ sobre dt, la cual es la corriente, más 1 sobre C por Q, y esto es igual a la fuente de voltaje. Mi compañero continuará con el tema. Bueno, ahora vamos a explicar el problema que nos tocó acerca de ecuaciones diferenciales. Nos tocó un circuito RLC que, como mi compañero mencionó anteriormente, consta de una fuente de voltaje, una inductancia, un capacitor y una resistencia. Entonces, nuestro problema dice de esta manera: un circuito eléctrico consta de una inductancia de 0.3 henrios, una resistencia de 6 ohmios y un condensador cuya capacidad es de 0.02 faradios. Tenemos que hallar la carga y la corriente en el tiempo, pero con las condiciones iniciales de la carga de 0.6 coulombs y la corriente de -1 amperio.
Entonces aquí dibujamos nuestro circuito en serie, tenemos la inductancia, la resistencia y la capacitancia con nuestros datos y condiciones iniciales. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, anteriormente sacamos la fórmula para poder calcular la carga y la corriente de este problema. Entonces, ya al tener la fórmula, tenemos que obtener las raíces y obtener la solución general para después sustituirla con las condiciones iniciales que tenemos también en el problema. Entonces tenemos que es punto 3 henrios, que es igual a la inductancia, por la segunda derivada, más 6 por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más el inverso de la capacitancia. Esto sería igual a 0, esto es una ecuación homogénea. Entonces, como el maestro nos ha enseñado, si no podemos sacar las raíces por algún método más simple como sea la factorización u otro que conozcamos, tenemos que utilizar la fórmula general, como se puede apreciar ahí. Entonces vemos que llega un punto en el que no podemos avanzar más porque tenemos una raíz negativa. Y al ser raíz negativa, tenemos que utilizar los cosenos y los senos en nuestra respuesta de y, que en este caso se denomina como q porque estamos buscando la carga, entonces sería exponencial de e elevado a la menos 6 entre 0.6 por el tiempo, por la constante 1 por el coseno de 24, la raíz de 24 entre 0.6 más la segunda constante por el seno de 24 entre 6 por el tiempo. Entonces, esa es nuestra fórmula general. Ahora lo que tenemos que hacer es poner las condiciones iniciales. Tenemos que la carga es igual a 1/2, que es igual a 0.5 coulombs, y la corriente es la derivada de esta carga. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es calcular la carga con nuestra condición inicial de 1/2. Entonces, como es la condición inicial de 1/2, tenemos que la carga es 1/2, C1 es coseno de 0, más C2 es seno de 0. Haciendo las operaciones correspondientes nos da igual que C1 da igual a 1/2. Ahora tenemos que calcular la derivada de nuestra fórmula general. Como podemos ver, aquí ya derivamos nuestra ecuación, realizamos las operaciones correspondientes y sustituimos con el -1 y con el 1/2 que obtuvimos anteriormente, que es la carga. El -1 es la corriente cuando el tiempo es igual a 0. Seguimos utilizando nuestra fórmula ya derivada y vamos despejando y haciendo las operaciones correspondientes hasta poder llegar a obtener C2. Entonces, C2 es igual a nuestra corriente. Al final de todo, nos queda la fórmula para poder calcular la carga y la corriente en el circuito para cualquier tiempo que nosotros necesitemos. Conclusiones del trabajo. Durante el desarrollo de esta última actividad de la unidad de aprendizaje de las matemáticas 3, como equipo tuvimos la oportunidad de seguir aprendiendo sobre qué clase de aplicaciones se le pueden dar a las ecuaciones diferenciales, para con ello poder analizar casos específicos que pueden presentarse en la vida cotidiana y de esta forma conocer diferentes y variados modelos matemáticos que pueden aplicarse en el cálculo y la resolución de los mismos casos para facilitar su comprensión y así poder obtener resultados satisfactorios. Además que mientras se realizaba esta actividad, pudimos ver que las ecuaciones diferenciales tienden a facilitar el estudio de ciertos sistemas y que es más sencillo conseguir los resultados esperados mediante el uso de resultados esperados de los mismos modelos. El uso de las ecuaciones diferenciales en esta actividad nos permitió a todo el equipo estudiar estos métodos para así poder completar lo que se planteó en los problemas indicados. Finalmente mencionaremos los créditos en los cuales Luis Alberto Hernández Reyes fue el encargado de presentar al equipo, al igual que la investigación sobre el tema utilizado
para poder dar una explicación a algunos de los usos que tiene. Marco Antonio Luna Ricario se encargó de explicar un tipo de circuito y las ecuaciones que se puedan utilizar, así como también se encargó de la edición del video. José Alejandro Rodríguez Paz dio la explicación de uno de los dos problemas que fueron planteados en la actividad. Ángela Fernanda Valdés Solís, que se encargó de realizar la conclusión detallada del tema propuesto acerca de lo que se vio en la presentación. Y Javier Manuel Tello Delgado, que realizó la presentación de PowerPoint y habló acerca de la conclusión, al igual que explicó los créditos. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias.